El futuro está en tu cabeza. Imagínate controlar una computadora solo con tu mente, sin teclados, sin mouse, sin pantalla táctil, solo tú y tus pensamientos. Esos son las interfaces cerebro-computador y ya no son ciencia ficción. Están aquí, están avanzando y podrían cambiar muchas cosas sobre lo que conocemos como tecnología, salud, incluso nuestra propia identidad. Soy Ana María Oliva y en este episodio te voy a estar introduciendo el tema de la interfaz cerebro-computador, lo que se ha hecho, lo que se quiere hacer y lo que no se puede hacer. Y esto es parte de la serie que estoy haciendo para comprender las bases de lo que es la revolución tecnológica en la que estamos inmersos. Hablé de nanomedicina, hablé de biología sintética, hoy las interfaces cerebro-computador. ¿Estás listo? Pues vamos. ¿Qué son las interfaces cerebro-computador? Bueno, una interfaz cerebro-computador, que en inglés es Brain Computer Interface, es un sistema que establece una comunicación directa entre la actividad eléctrica de tu cerebro y un dispositivo externo. Es decir, captura las señales de tu cerebro, las analiza, las traduce en comandos que van a un dispositivo para que hagan una acción concreta. Este tipo de interfaz no está utilizando la vía normal de salida del cerebro, que serían los nervios periféricos, los músculos, sino que lo que hace es que las personas puedan controlar dispositivos con sus pensamientos. Luego voy a ir a los tipos, pero básicamente hay dos. Las que son invasivas, es decir, que se implantan directamente electrodos en el cerebro, y las no invasivas, que utilizan sensores desde fuera del cerebro. Vamos a ver brevemente la historia, porque no sé si sabías, pero todo esto comenzó hace más de 100 años, cuando los científicos empezaron a detectar señales eléctricas en cerebros de animales. Y sí, así es como arranca la historia de lo que ahora vemos como interfaces cerebro-computador. Empezamos teniendo las primeras señales eléctricas cerebrales en 1875, Richard Caton, o como se lea, en inglés es el nombre. Y no fue el único, hubo otros científicos que también andaban detrás de esa manera de entender la vida bioeléctricamente, pero pues hasta el siglo XX no llegamos a un investigador de un nombre casi impronunciable, que es Vladimir Pradis-Niemiński. Logró identificar diferentes patrones en la actividad cerebral, incluyendo esas famosas ondas alfa y beta. Pero el verdadero parteaguas llega en los años 20, en 1920, cuando Hans Berger inventa la electroencefalografía, lo que llamamos el EEG, lo que nos permite leer la actividad eléctrica del cerebro por primera vez. Y aunque al principio pensaron, como tantas veces, que eso que estaban viendo era simplemente ruido, lo que encontraron fue confirmado y revolucionó totalmente la forma de poder observar el cerebro sin abrirlo. Luego, más tarde, en los años 70, se hizo la pregunta clave: ¿podríamos usar esas señales cerebrales para comunicarnos con una máquina? Y una persona visionaria, Jacques Vidal, dijo: sí, claro que podemos. Y acuñó ese término que hoy conocemos como Brain Computer Interface, las BCIs, las interfaces cerebro-computador. Y desde entonces, la historia de esta tecnología ha sido una mezcla entre ciencia ficción hecha realidad, monos entrenados para controlar dispositivos, personas deletreando palabras solo con la mente, incluso voluntarios moviendo un cursor en la pantalla con el poder de las ondas cerebrales. En los años 80 y 90, estas interfaces empezaron a utilizarse en un contexto terapéutico para ayudar a personas con discapacidades motoras severas, y en los 2000 se dio un salto gigantesco, porque ya aparecen microelectrodos implantados directamente en el cerebro para controlar brazos robóticos, así como vemos en las películas. Y no nos quedamos ahí. Hoy en día hay empresas como Neuralink o Synchron que están probando estas interfaces en humanos. Dicen que para restaurar funciones perdidas por parálisis o enfermedades neurológicas.
a la vez que agencias como el DARPA financian investigaciones totalmente futuristas para crear interfaces no invasivas, incluso para personas sanas. Y el futuro, bueno, pues está en lo que se le llama la traducción, que dicen los expertos, ¿no? Es decir, llevar lo que hoy solo ves en un laboratorio a soluciones reales en personas. Y queda mucho por resolver en cuanto a precisión, en cuanto a seguridad, pero lo cierto es que la investigación ha avanzado mucho y estamos cada vez más cerca de que se pueda realizar esa unión entre la mente y la máquina. No es ciencia ficción, es cuestión de tiempo. Ahora os voy a mencionar los tipos que hay. Vamos a entrar en un tema bastante interesante, tipos de interfaces cerebro-computador. Las primeras que podemos mencionar son las que se llaman invasivas, son las que implican una cirugía, literalmente implantar los electrodos directamente sobre la materia gris del cerebro. Eso les da una ventaja, que es que la señal es muy limpia, es muy precisa, se pueden registrar hasta el impulso de una única neurona individual, pero obviamente pues, requiere lo que se llama una craneotomía, es decir, abrir el cráneo. Y además solo se puede registrar una zona limitada, que es donde está exactamente ese electrodo, y no sabemos muy bien cuánto tiempo van a durar esos implantes en un medio tan acuoso como es el cerebro. Pero bueno, esos son los que se llaman microelectrodos intracorticales, ¿vale? Luego tenemos las que son semi-invasivas o parcialmente invasivas, que estas no van directamente dentro del tejido cerebral, sino que están sobre la superficie del cerebro o en zonas cercanas. Ahí tenemos la electrocorticografía, que es como poner una rejilla de sensores sobre el cerebro. Hay otras, por ejemplo los stentrodes, que se les llaman, que también se implantan, pero dentro de los vasos sanguíneos, por eso les llaman stent, dentro de los vasos sanguíneos sin necesidad de abrir el cráneo. Entonces hay empresas como Synchron o Precision Neuroscience que están apostando mucho por esta vía, que no es tan invasiva como la otra. Y cuidado, porque el DARPA lleva mucho tiempo invirtiendo en este tipo de avances en su programa N3, del que voy a hablar un poquito más tarde, que explora estas opciones mínimamente invasivas utilizando lo que llaman nanotransductores, ¿sí? Que es un poquito lo que hablamos en el otro capítulo sobre nanomedicina. Y puede sonar a ciencia ficción, pero es ciencia real, ¿vale? Y luego tenemos las BCIs que son no invasivas, que son las más comunes y las más, vamos a decir, accesibles. Aquí no hace falta ninguna cirugía, simplemente se colocan sensores sobre el cuero cabelludo para registrar la actividad del cerebro. Por ejemplo, el electroencefalograma, el EEG. Es barato, es portátil, da una buena resolución temporal, pero pues obviamente tiene más ruido, porque está captando señales a través del cráneo. También se puede utilizar la misma versión en forma magnética, que es el magnetoencefalograma, una resonancia magnética funcional o una espectroscopía de infrarrojo lejano, pero todas ellas son muy caras y solo se pueden utilizar prácticamente en laboratorio. Entonces, además de si son invasivas o no invasivas, también las podríamos clasificar por el tipo de señal que utilizan o por su aplicación. Algunas se utilizan para restaurar funciones motoras, ¿no? Personas que tienen discapacidad motora o personas que tienen discapacidad para comunicarse, para controlar prótesis, para jugar, para el marketing, para la realidad aumentada, hasta para controlar un electrodoméstico simplemente con tu mente, ¿no? Y hay otra cosa que es muy importante, que es la dirección de la comunicación. Algunas BCIs solo son unidireccionales, es decir, leen el cerebro y lo sacan hacia afuera, pero otras ya son bidireccionales. Esto también voy a hablar ahora en un momento, que es que no solo pueden leer lo que está haciendo el cerebro, sino que pueden escribir en el cerebro. Y ahí, adivina quién está muy metido en todo eso. Obviamente, DARPA, buscando esa interfaz perfecta entre el cerebro y la máquina que sea bidireccional. Bueno, vamos ahora a ver cómo funcionan técnicamente. No sé si alguna vez te habías preguntado si se puede realmente controlar una máquina solo con el pensamiento.
Y sí, la verdad es que estamos bastante cerca de eso y vamos a ver de forma muy sencilla cómo funciona una interfaz cerebro-computador. Ahora imagínate que tu cerebro es como una orquesta eléctrica. Cada vez que tú estás pensando, que imaginas, incluso cuando estás planeando mover un dedo, hay toda una sinfonía de señales eléctricas en tu cerebro. Entonces, lo que hace la BCI es que te pone, por ejemplo, imagínate que llevas un gorro de sensores o un pequeño implante en el cerebro, que lo que hace es escuchar esa sinfonía. Entonces, el primer paso es captar esa señal. Estos sensores van a capturar esa actividad cerebral. Pueden estar fuera, pueden estar dentro, pero obviamente cuanto más cerca, más clara es la señal, mejor escuchan, pero más invasivo es. Luego tienen que, además de captar la señal, tienen que entenderla. Entonces hay un software que se pone a buscar patrones. Patrones que pueden representar que estoy intentando mover mi mano, que estoy intentando decir que sí, que estoy intentando escribir una determinada letra, porque cada intención tiene una huella eléctrica única. Entonces, de alguna manera, lo que hace este software es traducir esas ondas cerebrales en forma de palabras o en forma de un lenguaje que una máquina pueda entender. Luego hay que transformar eso en una acción. Es decir, el software detecta cuál era tu intención, lo que quieres hacer, y lo transforma en un comando digital, que puede ser: mueve el cursor a la derecha, activa una prótesis robótica, escribe la letra A. ¿Sí? Y al principio obviamente hay que entrenar al sistema, pero con el tiempo el cerebro y la máquina aprenden a comunicarse. Y por último, pues ese comando va a un dispositivo externo, que puede ser un brazo robótico, una silla de ruedas, una computadora o lo que sea. Y voilà, tu intención se convierte en acción sin que tú hayas tenido que mover ni un solo músculo. Eso, que es típico de la ciencia ficción, hay empresas como Neuralink que ya están implantando chips en cerebros humanos. Synchron está haciendo algo parecido, pero está introduciendo los sensores a través de los vasos sanguíneos. Y DARPA, con su programa N3, que busca leer tu mente y escribir en ella sin tener que abrir tu cráneo. Y sí, entonces está claro que la investigación científica está en el camino en el que está enseñando a las máquinas a entender nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y esto parece que es solo el comienzo. Vamos a ver un poquito de las aplicaciones actuales, ¿sí? Porque esa es la parte, vamos a decir, que nos venden, porque bueno, es la que puede generar una emoción en nosotros, ¿no? Acuérdate que en ciencia el contexto lo es todo. Esto que te voy a contar es el contexto pequeño por el que normalmente nos convencen de las aplicaciones y de las investigaciones que estamos haciendo. Este es un contexto pequeño en el que todo lo vamos a ver como positivo, que nos conmueve y hace que valoremos positivamente esta tecnología, y en este contexto es verdad, eso está muy bien. Imagínate por un momento a alguien que tiene una parálisis y que puede mover un brazo robótico solo con pensar en hacerlo. ¿Sí? Entonces, estás dentro de este contexto que yo os digo pequeño. Tenemos, por ejemplo, las prótesis controladas con la mente. Y sí, hoy en día es posible controlar una prótesis robótica, por ejemplo, una mano o un brazo, con la mente literalmente. Se colocan sensores, a veces los implantan en la corteza motora, y estos sensores leen la actividad cerebral cuando la persona piensa en mover su brazo, y esa señal se traduce en un movimiento real de una prótesis que puede tener hasta 7 grados de libertad, es decir, puede tener el mismo movimiento que un brazo humano de verdad. Y también se están desarrollando interfaces que no solo permiten el movimiento, sino que también están queriendo devolver la sensación del tacto. Es decir, no solo mueves, sino que estás tocando
y puedes sentir o tu sistema puede traducir en una sensación, es decir, es la fusión total mente, máquina, incluso emoción. Y Neuralink, por ejemplo, pues está trabajando justo en eso, en permitir que controles computadoras y prótesis y lo que tú quieras solo con pensarlo. Sí. Eso está muy bien para las personas que pues han perdido la movilidad, por ejemplo, ¿no? O la rehabilitación neurológica, que es un paso más allá, que es ayudarle al cerebro a reaprender a moverse, ¿sí? Entonces hay BCIs que se utilizan en rehabilitación, personas que han tenido un ictus, que han tenido una lesión medular, y que pueden entrenar a su cerebro a reconectar las rutas neuronales. ¿Cómo? Pues muy simple y a la vez muy complejo, ¿no? La persona imagina que está moviendo una parte de su cuerpo, esa señal se capta y se usa para activar los músculos reales con una estimulación eléctrica, o mover un exoesqueleto, o incluso un robot de asistencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo eso ya se está haciendo y ya se están diseñando sistemas para que puedas hacer esta rehabilitación desde casa. Es decir, hay aplicaciones en las que todo eso va a ser un beneficio para las personas, devolver el movimiento, devolver la autonomía, devolver la esperanza, con la fuerza del pensamiento. Ahora nos vamos a otro terreno y a otro contexto, que es el entretenimiento, porque también las BCIs no solo están aplicadas a la medicina, sino que también están entrando con fuerza en el mundo de la realidad virtual y de los videojuegos. ¿Sí? Ahora imagínate que estás jugando a un videojuego y que en lugar de usar un mando lo estás controlando con tu mente. Piensas en mover a tu personaje y se mueve. Quieres lanzar un hechizo y lo haces con solo imaginarlo. ¿Sí? Es como si tuvieras superpoderes en este caso, ¿no? Incluso más allá, algunos desarrolladores están creando juegos que cambian en función de cómo te sientes. Es decir, la BCI detecta que estás frustrado y entonces el juego baja un poquito el nivel de dificultad o cambia el entorno. Si estás muy concentrado, entonces puede ser que tu personaje brille como si estuviera, pues eso, iluminado, o que desbloquee toda una serie de habilidades que antes no tenías. Es como, de alguna forma, como si el juego te leyera la mente, y es que literalmente lo hace. Bueno, muchos creen que el primer gran boom de las BCIs fuera del entorno médico va a ser precisamente aquí, en el entretenimiento, el gaming, ¿no? Y no estamos hablando de un futuro lejano, estamos hablando de que ya hay prototipos de auriculares, cascos, dispositivos que se conectan a consolas y que generan este tipo de experiencias de realidad virtual para que el juego sea una extensión de tu mente. Y no se queda solo en los videojuegos, también hay proyectos donde puedes componer música solo usando tu actividad cerebral, es decir, dejando que tu mente fluya y tus pensamientos se convierten en música o en otro tipo de arte, ¿no? Bueno, muchas aplicaciones en este mundo del entretenimiento, que bueno, pues alguna de ellas puede ser un poquito como sorprendente, ¿no? Porque estas BCIs están dando esa posibilidad de interactuar a nivel de entretenimiento, que es más profunda, que es más personal, es totalmente única. Es una conexión, vamos a decir, sin intermediarios entre lo que tú piensas y lo que ocurre en el mundo digital. Entonces, yo a veces me pregunto, bueno, ¿interactuar con qué? ¿O con quién? ¿No? ¿Te imaginas un futuro donde las consolas no tengan mandos, sino que eres tú el que se conecta directamente con el juego? Pues eso es lo que ya casi tenemos aquí. Pero no todo es bonito, no todo es tan positivo, porque vámonos ahora a otro contexto, un contexto diferente del que os he mostrado hasta ahora, un contexto donde ahí sí la ciencia ficción parece que se ha metido en la realidad, que es el uso militar de las interfaces cerebro-computador. Sí, estamos hablando de soldados que pueden controlar drones o sistemas de defensa o recibir información directamente en el cerebro sin mover un dedo.
La agencia estadounidense DARPA, que es la misma que estuvo detrás de inventos como Internet o el GPS, es la rama de investigación del Ejército de Estados Unidos, lleva décadas investigando sobre el potencial de las BCIs. De hecho son líderes en investigación de la BCI, y tienen un programa estrella, se llama N3, y tiene un objetivo muy claro, que es desarrollar interfaces no invasivas o mínimamente invasivas que permitan a los soldados comunicarse directamente con máquinas usando solo sus pensamientos. Imagínate esto: estás en medio de una misión y con tu mente controlas un enjambre de drones o manejas un sistema de ciberdefensa mientras estás coordinándolo todo con inteligencia artificial en tiempo real, sin cables, sin mandos, tú y tu cerebro. ¿Vale? Bueno, una de las claves de este programa N3 es que todo esto tiene que poder funcionar sin cirugía, porque nadie quiere que los soldados que están sanos pasen por una operación solo para usar tecnología. Entonces están explorando y creando soluciones que se pueden llevar como un casco o poner una serie de nanotransductores que se introducen sin tener que cortar la piel. Futurista, ¿verdad? Pero real. Y esto, claro, levanta muchas cejas, porque si puedes mejorar el rendimiento de un soldado sano, ¿dónde está el límite? Aplicaciones que ya se están llevando a cabo: control mental de drones, de robots, multitarea en entornos de gran complejidad, integración con sistemas de inteligencia artificial y, en el futuro, incluso enviar sensaciones o imágenes directamente al cerebro de un soldado. Todo esto con dispositivos portátiles que pueden leer y escribir en el cerebro con precisión milimétrica. Ahora, en el otro lado del espectro tenemos a empresas como BlackRock Neurotech, que están trabajando con interfaces invasivas. Llevan más de 20 años desarrollando una BCI implantable en el cerebro, y sus dispositivos ya han permitido a personas mover extremidades, controlar prótesis, sentir el tacto o incluso manipular dispositivos. Tienen un nuevo proyecto que se llama Neuralace, que es un parche de malla flexible que se adapta a la superficie del cerebro y que puede registrar hasta 10.000 canales neuronales. Es decir, es un paso más hacia la lectura masiva del cerebro completo. Sí. Otro proyecto financiado por DARPA es el programa RAM, que busca algo todavía más ambicioso, que es restaurar la memoria. Utilizan tecnología de BlackRock y implantan electrodos en el hipocampo de pacientes con epilepsia para modificar sus patrones de memoria. Sí, en determinado contexto estamos ayudando a la gente a que recupere recuerdos perdidos, pero también a que borre otros, como aquella cantante que hace poquito salía, que decía que había ido a la clínica de borrar memoria, como algo muy normal, ¿verdad? Bueno, puede que todo esto te suene lejano, a película, pero no lo es. La frontera entre la ciencia, la mente, la máquina ya se ha cruzado, y no solo con fines militares, porque ya hemos visto cómo algunas están siendo utilizadas para medicina, también para educación, aunque no he entrado en ese tema, incluso para videojuegos. Así que la próxima vez que escuches sobre control mental, puede que no sea una conspiración, puede que sea ciencia de verdad. Pero ahora llegamos a una pregunta que para mí es muy importante, que es, bueno, si estamos en una interfaz cerebro-computador, ¿dónde termina la mente y empieza la máquina? Porque ese límite ahora, que hasta ahora era muy clara, dónde está el cerebro, dónde empieza tu parte humana y dónde acaba y empieza una máquina, hasta ahora, ahora mismo con las interfaces, esa línea se empieza a desdibujar, se vuelve muy, muy borrosa. Porque una BCI capta que tu cerebro quiere hacer algo
y lo convierte en ese algo, en esa acción, ya sea controlar un cursor o manejar un dron. Sí, en el año pasado, en 2024, vimos como un paciente tetrapléjico le pusieron el chip de Neuralink y pudo usar su mente para manejar un computador. Sus pensamientos eran los comandos. Pero esto es una comunicación solo en una dirección. Hay otras BCIs que permiten que la máquina responda y modifique la actividad cerebral del usuario, es decir, ya estamos en un bucle cerrado donde la mente y la tecnología se influencian mutuamente. Y el DARPA todavía quiere ir más allá. El N3 del DARPA, que no es ciencia ficción, que es ciencia, quiere interfaces bidireccionales de alta resolución que lean y escriban en el cerebro. Leer la intención, enviar estímulos, controlar un sistema externo, todo sin cirugía. Hoy su aplicación es militar, pero mañana podría ser para nosotros a nivel cotidiano. Y Neuralink tiene todavía una mirada más allá, ¿no? Quiere fusionar la mente humana con la inteligencia artificial. Ya no es usar la tecnología, sino integrarnos con la tecnología. Y entonces, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial ya no es solo algo externo, sino que es parte de tu sistema cognitivo? Uno de los cerebros detrás de esta idea, que es Ben Rappaport, dice que su tecnología funciona como un Google Translate, pero para el pensamiento. De forma que la máquina traduce nuestra mente, la traduce o se convierte en una parte de ella. Entonces, todo eso se complica todo mucho, porque si la neurociencia, la informática, la ingeniería, la psicología, todo ello converge para hacer que empecemos a relacionarnos de una manera diferente con el mundo, si tus pensamientos pueden tocar cosas, moverlas y crearlas, entonces ¿dónde termina tu cuerpo? Y viene otra parte mucho más incómoda: privacidad, autonomía, identidad. ¿Qué pasa si alguien accede a tus pensamientos sin tu permiso? ¿Y si una inteligencia artificial empieza a responder dentro de tu cabeza? ¿Sigues siendo tú o dejas de ser tú? Si la mente se puede extender hacia una máquina y la máquina puede devolver información a la mente y una alimenta a la otra en un ciclo sin fin, ¿dónde termina la mente y empieza la máquina? ¿O es que ya no hay fronteras? Uno de los grandes problemas que surgen con estas interfaces cerebro-computadora es la privacidad mental. Porque si estas tecnologías pueden leer y controlar la actividad de tu cerebro y pueden escribir, deberíamos estar preocupados sobre cómo se usa esta información, ¿no? Por ejemplo, otra vez, el N3 del DARPA. Se le ha criticado porque da un paso hacia la lectura y el control mental. Y empezó con fines militares, como para ayudar a los soldados, pero obviamente eso es solo el principio. Y además el problema es que no hay reglas claras para el desarrollo de estas tecnologías. Y si no hay normas, entonces alguien podría tener acceso a nuestras señales cerebrales sin que nos demos cuenta. Y ya no es solo que, vamos a decir, que tengan acceso a las conversaciones privadas que tenemos, porque hay algún micrófono que lo graba todo, sino directamente a tus señales cerebrales, a lo que estás pensando. Eso podría comprometer nuestra seguridad y nuestra privacidad en maneras impensables. Bueno, además hay el riesgo serio, que es una verdad a gritos, con la capacidad de escribir en el cerebro, es decir, influir en lo que pensamos y en lo que sentimos, ¿no? Pues eso es absolutamente manipulación mental. Es muy importante tener en cuenta todas estas cosas antes de desarrollar estas tecnologías y sobre todo vendértelas como algo extraordinario, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente pueden cambiar estas tecnologías absolutamente la manera en la que vivimos en la Tierra. Imagínate que alguien pues puede acceder a todos tus pensamientos sin que tú lo sepas, porque eso es lo que está empezando a ocurrir. ¿Y cómo podemos proteger
pues ese espacio que es verdaderamente privado, que es nuestro cerebro. Sí, porque si las BCIs pueden leer patrones cerebrales, interpretar emociones, intenciones, incluso anticipar decisiones, ¿quién es dueño de todos esos datos mentales? ¿Se pueden usar sin que tú des permiso? Y si una empresa entonces puede predecir lo que tú vas a comprar o no comprar, o lo que vas a hacer, y reescribirlo a su manera. Todo esto salió un poquito a la palestra hace un tiempo, y algunos países como Chile ya han incluido los neuroderechos en su constitución. Derechos que te dicen que tus pensamientos no pueden ser leídos sin permiso, que nadie puede alterar tu actividad cerebral sin tu permiso. Quiere decir que todo eso ya lo están haciendo. Proteger tu capacidad de tomar decisiones sin interferencia externa. Y bueno, aquí a lo que la gente le preocupa mucho es que no haya un corte social entre los que pueden acceder a esas tecnologías y los que no. Lo que vemos ahora es que esta nueva revolución tecnológica ya no es la revolución industrial que tuvimos en su momento, es una revolución que está ocurriendo en el lugar más sagrado que tenemos, que es el interior de nuestra mente. Entonces, sí, podemos leer los pensamientos. Por eso en 2023 un hombre con parálisis cerebral pudo escribir frases solo pensando en las palabras, porque los electrodos de su cerebro estaban detectando las señales. Increíble, ¿verdad? Y también podemos escribir, podemos inducir sensaciones como vibraciones o como luz o como tacto usando la estimulación eléctrica, y se están haciendo pruebas para influir en emociones o incluso en el dolor. Sí. De nuevo, te lo van a vender siempre, siempre, siempre como te van a poner el caso de algo que te conmueva, como el paciente de Parkinson, como el paciente de ELA, como el paciente de tetraplegia, para que vayas acostumbrándote a eso, esa ventana de Overton, ¿verdad? Bueno, entonces, el objetivo de muchos laboratorios ahora es crear una especie de Google Neural, que puedes pensar en una pregunta y obtener la respuesta directamente en tu mente, ¿sí? ¿Se puede leer, se puede escribir? Sí, se puede hacer todo eso. Pero ahora la pregunta es, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Estamos realmente construyendo herramientas o estamos creando nuevos cuerpos? ¿El Homo sapiens se va a convertir en Homo tecno? ¿Es el transhumanismo el único siguiente posible paso evolutivo? Porque es verdad que desde que usamos una piedra para cortar carne, la tecnología ha sido parte de la evolución, pero ya no son herramientas que están fuera del cuerpo, ahora se trata de fusionarnos con ella. Eso es a lo que llamamos el transhumanismo, que es un movimiento filosófico, científico, cultural, que nos propone algo así como la única evolución posible es a través de la fusión con la máquina. ¿Qué significa ser transhumano? Pues ir más allá, trans, de lo humano, más allá de lo biológico, con la promesa de superar enfermedades con la nanomedicina, de mejorar la inteligencia con interfaces cerebro-computador, de aumentar la longevidad e incluso llegar a la inmortalidad biológica, de fusionar la conciencia y la tecnología. Una mezcla de ciencia, filosofía, un poquito de ciencia ficción y casi nada de ética, que ya empieza a ser real. Y las interfaces cerebro-computador son la piedra angular del transhumanismo, son el puente entre la mente y la máquina. Hasta ahora hemos estado creando dispositivos que usamos. Ahora quieren que seamos esos dispositivos. Que del smartphone pasemos al neurophone. Que de la realidad aumentada pasemos a una realidad mental aumentada. Y del teclado al pensamiento. Pero, ¿y la conciencia? Aquí es donde el tema se pone filosófico, porque si alteramos la mente, si subimos la conciencia a un chip, si modificamos la percepción, ¿seguimos siendo humanos? ¿O estamos estamos generando una nueva especie? Y es que el transhumanismo no solo habla de avances
científicos o tecnológicos, sino que está planteando preguntas muy profundas sobre identidad, propósito, ética. ¿Somos el fin de una historia biológica? ¿Es el transhumanismo una liberación o una trampa dorada? Lo que está claro es que en los próximos años, en los próximos meses, cada uno de nosotros va a ser parte de esta decisión. Porque ahora la evolución ya no va a ser algo solo natural, va a ser una elección. Y puede que estés eligiendo sin darte cuenta. Es muy importante que estemos dándonos cuenta. Por eso estoy sacando esta serie de podcast sobre los básicos de la tecnología, para que sepas dónde estamos y puedas elegir. Porque te van a decir que no se puede elegir. Te van a decir que ¿para qué vas a tomar el camino largo y complejo si puedes tomar uno mucho más sencillo? Quiero aprender mandarín, clic, instalado, como un Matrix, ¿no? Quiero saber neurociencia básica, clic, ya lo tienes. ¿Para qué vas a estar sufriendo enfermedades? ¿Para qué te vas a morir si pudieras vivir para siempre? Entonces, estamos en ese momento en el que si no estamos atentos, vamos a dejar de ser seres biológicos, vamos a convertir nuestra mente en una computadora, nuestra memoria en un código, y nuestra conciencia en una pregunta abierta. El futuro está aquí, está ahora. Y es nuestra decisión lo que hacemos en nuestra vida, con nuestra vida. Pero quiero hacer un comentario final en esta parte, relacionado con el óxido de grafeno, que tan de moda estuvo hace unos cuantos años y que tanto hablaban de la neuromodulación. He hablado muchas veces de ese tema, tanto que ya me aburrí de repetir siempre lo mismo, porque la gente no escucha. La gente solo utiliza lo que tú dices para reafirmar su propia creencia. Hay muy pocas personas que realmente quieran escuchar. ¿Podría el óxido de grafeno ser parte de estas interfaces? Repito, hemos estado hablando mucho durante estos años, pero la respuesta es no. Como he explicado anteriormente, las BCIs del N3, del DARPA, que son Brainstorms y Rice University, están utilizando un tipo de tecnología que son magnetoeléctricos. Son proteínas magnetogenéticas, son nanotransductores magnetoeléctricos, no óxido de grafeno. Sistemas como Neuralink o BlackRock Neurotech utilizan electrodos metálicos o polímeros, no óxido de grafeno. El óxido de grafeno no se puede utilizar, al menos en el estado de arte actual, en ninguna BCI inyectable. ¿Okay? Porque además una BCI requiere un sistema bidireccional, como estaba diciendo, lectura y escritura. Y para eso el óxido de grafeno no funciona. No funciona, no se puede utilizar para eso. ¿Okay? Para poderlo utilizar necesitarías una infraestructura muchísimo más compleja y no va por ahí la investigación. Bueno, entonces volviendo a los riesgos que puede tener, haciendo un poquito de énfasis en los riesgos que pueden tener estas interfaces, bueno, sí te prometen llevarnos a una nueva era, pero también quizás cruzar puertas que no se deberían cruzar. Una de ellas es el control mental. Estamos hablando de tecnologías capaces de leer ondas cerebrales para predecir decisiones, emociones, intenciones. Y una cosa es leer, y también otra cosa que también hacen es influir, ¿sí? ¿Quién te garantiza que no se está usando para manipular tus pensamientos? Tenemos publicidad subliminal que conocemos desde hace muchísimo tiempo, pero ahora la podemos poner directamente en el córtex, ¿sí? Podemos implantar opiniones e inducir deseos. Bueno, y la otra cosa también es que puede ser hackeado tu cerebro, robar los recuerdos, manipular las emociones, atacar tu identidad, suplantar tus pensamientos. Toda esa ciberseguridad va a hacer que llegue un momento en el que quizás ya no puedes ni siquiera saber si ese pensamiento era tuyo o no, a un nivel muchísimo más amplio que ahora. Y es que las tecnologías, desgraciadamente, avanzan más rápido que nuestras leyes y a veces más rápido que nuestra conciencia.
Y la gran pregunta es, ¿queremos vivir en este mundo? Porque las tecnologías neuronales están aquí. También tengo que decirte que están aquí y hasta ahora las personas han elegido si querían o no querían implantarse o ser parte de eso. No es que estén aquí y a todos nos lo hayan puesto porque a través de quién sabe que llueve o a través de quién sabe que te inyectaron. No, no, eso no es así. No nos han inyectado, de hecho no lo necesitan porque muchas veces simplemente con lo subliminal y con las radiaciones electromagnéticas ya pueden hacer mucho sobre nosotros, pero estas interfaces cerebro-computador de las que yo estoy hablando hoy no están implantadas en la mayoría de la gente ni se pueden implantar a través de una inyección, ¿ok? Eso que os quede muy claro. Pero los avances están ahí y dentro de muy poco se te dará la posibilidad de que elijas diciéndote que si no lo eliges te vas a quedar atrás, ¿ok? Entonces la gran pregunta que yo quiero hacerme en este momento, y os invito a haceros en este momento es si queremos vivir en ese mundo. Si queremos vivir en un mundo en el que sí, podemos aprender en segundos, comunicarnos sin palabras, mejorar nuestras capacidades con chips y algoritmos, pero también un mundo donde nuestra mente es leída, es condicionada, es vulnerada y en el que ya tú ni siquiera tienes el control sobre tus pensamientos. Aquí la pregunta también es si estamos diseñando el futuro o solo estamos reaccionando, porque no se trata de demonizar la tecnología. El verdadero problema o el verdadero peligro no es la tecnología, es avanzar sin conciencia, es renunciar a la soberanía sobre lo más íntimo que tenemos, que es nuestra mente, nuestra identidad, nuestra humanidad. Entonces, esta pregunta no es tecnológica, ni siquiera es ética, es profundamente espiritual. Estamos en un punto de bifurcación y podemos elegir un camino de evolución consciente con tecnologías al servicio de la vida, de la libertad, de la expresión del ser, o uno de control, de desigualdad y de desconexión interior. Los dos están sobre la mesa, los dos están en construcción. ¿A cuál estás contribuyendo tú? ¿Cuál vas a elegir? Gracias por llegar hasta aquí. Si este episodio removió algo en ti, compártelo. Haz preguntas, investiga, déjame preguntas en los comentarios. Yo quiero contestarte. Habla de esto, porque el futuro no lo deciden solo los ingenieros, ni los políticos, ni los militares. Lo decides tú, lo decido yo, lo decidimos todos. Esto no es ciencia, esto es evolución. La tecnología está avanzando más rápido que nuestra capacidad de entender. Entonces, no se trata de chips ni redes neuronales. Se trata de que tomemos conciencia de quiénes somos y podamos decidir en qué queremos convertirnos. Si tú pudieras construirte como ser humano nuevo, ¿cómo querrías ser? Recuerda que puedes elegir, que ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz.